He intentado con esta presentación hacer un esbozo de lo que considero que es la visión de la didáctica de la probabilidad y la estadística, en conjunción un poquito con las líneas que ha mencionado Asunta. Ha mencionado juegos, ha mencionado cómics, más que cómics, últimamente son los dibujos animados lo que me está llamando la atención como experiencia formativa para docentes de infantil y de primaria, también como recurso en el aula. La presentación está colgada en internet, por si, a ver, tiene muchos enlaces y tal, entonces os recomendaría que si tenéis el móvil, primero lo le dais al lector de QR o la dirección esa que te escribe pronto, ¿vale? Que además luego haremos una actividad interactiva. Y ahí se queda para vosotros la presentación. También evita unas preguntas. De hecho, si a alguien le gusta cómo está realizada la presentación, se puede bajar también el código de la misma y modificarlo, es libre, ¿vale? ¿Está? Sí, es como, no es lineal, es como en dos dimensiones, tiene como apartados, capítulos, ¿no? Y por cada capítulo luego se baja. ¿Se doy caña ya pues al este? Vale. Bueno, pues primero, claro, poner el título, que de la probabilidad y la estadística son unas gafas para entender el mundo, ¿vale? Y me viene de perlas lo que ya han mencionado Asunta y Neus de elecciones que ha habido últimamente, salen muchos datos, muchas gráficas. Estas imágenes están sacadas de los debates que hubo en la televisión española y en Antena 3. Sin poner, aunque alguna es muy evidente, tampoco haría falta poner de quién es cada una para decir quién la ha hecho, ¿vale? Y eso es porque se tiende a pensar que los gráficos y los datos, pues como que tienen un poder ahí oculto, entonces todo el mundo en estos debates intenta esgrimirlos a su favor. Se hace la gráfica que a él le parece más guay para mostrar su punto de vista, y entonces claro, es evidente, si te ponen aquí rojo y la azul en chiquitín, pues ya sabemos quién lo ha hecho, el de rojo. Aquí pues todo para arriba, ¿no? Bueno, aquí ya pone hasta el nombre. Pero vaya, el paro, todo bien marcado, ¿no? El de la contratación definida, ese en particular, pues ese trajo cola, porque luego, no sé si tenéis Twitter, pero bueno, hay varias cuentas, Mala Prensa, La Numeroteca, bueno, y si no cuentas así, siempre hay gente que está ojo a Víctor, que a veces sale un gráfico de este estilo y lo comenta y lo pone a caldo. Por ejemplo, este de aquí lo utilizó, ¿quién lo utilizaría? El de azul, ¿no? Para mostrar lo mal que lo había hecho el de rojo que vino después. Bueno, pues este gráfico era para mostrar la contratación definida y lo ponía ahí bien clarito, ¿vale? Sin dar más datos. Pero a este gráfico le faltan bastantes cosas, ¿no? ¿Qué le falta? Esto de aquí, ¿no? Yo creo que por ahí le falta el eje vertical, pero no es el único. Si no tenéis nada más, este gráfico hay otra cosa que llama la atención y es que parece que lo han hecho con el paint, ¿no? Pero eso que se va para abajo realmente luego tiene sentido porque la contratación definida muchas veces se pone como la variación interanual, ¿vale? O intermensual en este caso. Entonces, eso de ahí sí que podría tener sentido. Pero vaya, otro defecto que tiene es que es una línea cuando realmente el eje este no es continuo, son meses, son variaciones de mes a mes. Entonces tendría que ser un diagrama de barras. Entonces, claro, todas estas cosas, si no las trabajamos nosotros como docentes, luego llega el ciudadano de a pie y se traga. Y es difícil, sabiendo un poco de probabilidad estadística, saber discernir las fuentes, pues
si no tienes una mínima cultura estadística de probabilidad, pues apaga y vámonos. ¿Vale? ¿Por qué probabilidad y estadística? Bueno, pues esto es una captura de mi Twitter. Lo de las casas de apuestas es un fenómeno que está muy en auge y también se relaciona mucho con la educación en estadística y en probabilidad. Esta es una noticia del Heraldo, que es el periódico que vemos ahí. Pues, okay, 5 locales sancionados este año por permitir la entrada de 18 años. Bueno, eso para empezar. Luego, que estas casas de apuestas no las ponen al punto en cualquier sitio. Que si tú miras un mapa, pues muchas veces están puestas junto a los institutos. Y dices, no, pues es que mis hijos no van a ir a este tipo de... que no son carne de cañón. Bueno, pues en mi clase de bachillerato saqué el tema y me dijo un chico, no te metes, Pablo, que aquí todos apostamos. 1 euro, 2, los chicos, las chicas no. Eso son textualmente lo que me dijo ese alumno de bachillerato. Pues esto es más de lo que pensaba. O sea, luego ves que ya la probabilidad y la estadística no han dado probabilidad prácticamente ningún año. Como que no tienen esa conciencia de que hay un que gana seguro en la casa de apuestas, que por algo hace el negocio. Y como con todo esto, pues de vez en cuando chipeaba que si las casas de apuestas por aquí, las casas de apuestas por allá, la publicidad esta que te pone Twitter automática, a mí me salía, pues ponte a seguir a apuestas 365, también me salía que es Mendieta, me parece, ¿vale? Que dice, estoy promocionado, que me salía en primer plano, por esto de hablar de casas de apuestas, pues estaba relacionado con el tema, pues para que se dieran la cuenta, para que entraran a la página, etc. Y en particular esto de que salga un deportista famoso, élite, que podría ser pues el adalid, el avatar de la vida sana, exitosa, además, que salga promocionando este tipo de cosas, pues es muy peligroso, sobre todo para los jóvenes. ¿Para qué más necesitamos probabilidad y estadística? Bueno, hace unas semanas en Argentina fue el Congreso Internacional de la Lengua Española y ¿conocéis a Marcos Munstock? Es el locutor de Lelutier, el grupo este argentino de humor. Pues hizo un pequeño discurso, no pudo ir en persona, entonces preparó un discurso y está grabado y está accesible en YouTube. Luego más adelante os recomiendo que lo veáis entero, os dejo aquí el enlace, por si no lo conocéis. Entonces, aunque iba enfocado a lingüistas, que era la gente que asistía al congreso, pues puso pequeñas joyitas, perlas de lenguaje matemático, que si no lo conoces, pues eres incapaz de disfrutarlo. Esto depende en qué clase lo pongas. De hecho, lo puse en un cuarto y había una parte de la clase que sí que veías que lo estaba disfrutando porque entendía los giros lingüísticos. Todo está lleno de giros lingüísticos. Hay que tener cierta, vamos a decir, cultura tanto humana por la parte señalar, porque aquí está entendemos, como de matemáticas para coger ciertas frases. Y esta en concreto que he seleccionado dice, no hay varias alternativas, que es lo que se suele decir, ¿no? Tengo muchas alternativas. No, alternativa solo hay una, pero opciones hay varias. Bien. En definitiva, lo que nos permite la probabilidad y la estadística, al igual que cualquier otra disciplina, yo no haría la distinción entre, de hecho, lo que ha hecho Neus lo firmo al 100%. La distinción entre ciencias y letras es, aparte de falsa, conduce a un callejón sin salida. Y las matemáticas, además, que son una construcción humanista per se. ¿Vale? Bien, en relación con esto, las geográficas, la geoprobabilidad, hasta ahora podría ser una visión tanto que nos va a servir de algo en nuestra vida, como el hecho de que nos va a permitir disfrutar más de la misma. Pero es que además, nosotros y todos los animales y seres vivos somos algoritmos. Este libro lo he leído recientemente, no sé si lo conocéis, el de Harari, Homo Deus, está bastante de moda. Harari es historiador.
tiene un libro que se titula Sapiens y hace una revisión de lo ocurrido a la humanidad pues, hasta el momento actual. Y a continuación escribe Homo Deus, en el cual reflexiona sobre el futuro de la humanidad. Y dentro de cómo va a ser ese futuro, analiza muy detalladamente cuál va a ser el papel de los datos y cómo afecta a la manera en que razonamos. De hecho, esto lo ilustra al principio con una historia bastante curiosa, y no pone a una persona como ejemplo, va directamente pues, a un animalito, ¿vale? Un babuino. Nos dice, un babuino ve unas bananas que cuelgan de un árbol, pero también se da cuenta de que hay un león en las cercanías. ¿Debería el babuino arriesgar su vida por esas bananas? Pues diríamos, pues depende, ¿no? ¿Depende de qué? Del hambre, pero no solo del hambre, de más cosas, ¿vale? En realidad esa situación se puede reducir, se puede modelar como un problema matemático de cálculo de probabilidades. El babuino no va a hacer esto, obviamente, sino que interiorizado lo que tiene es una serie de factores que va a sopesar de forma inconsciente o consciente, eso también es un debate, pero lo que no va a hacer es ponerse a esas matemáticas. Es una cosa que hacemos nosotros los humanos. Aquí el compromiso está entre la probabilidad de morir de hambre si no come esas bananas, ¿vale? Frente a la probabilidad de que el león le atrape. Y bueno, ¿cómo resuelve este problema el mono? Porque es un problema. Necesita tener en cuenta la distancia que le separa a la fuente de comida y la distancia que le separa del león, que es la fuente de peligro. ¿A qué velocidad puede correr el babuino? ¿A qué velocidad puede correr el león? Y teniendo en cuenta todos estos factores, pues ya tomará su decisión. En el fondo, esto de aquí, en el fondo, esto que hace el babuino lo hacemos también nosotros. Por ejemplo, cuando practicamos por ejemplo, baloncesto, cada vez que tiramos a canasta, eso es un problema de una situación de pruebas. Cuando decidimos si vamos a tirar a canasta o no, pues depende también de lo lejos que estamos, si hay alguien que está cerca que puede tirar el balón o puede taponarle, lo mismo que en el baloncesto, pues en el fútbol. Y todos esos cálculos, aparte de los físicos para tirar el balón de una determinada manera, todo eso se hace de forma inconsciente. Lo que nos diferencia como seres humanos es que tenemos una herramienta, la probabilidad, y una herramienta hermana que es la estadística, y me gusta verlas como muy relacionadas la una con la otra, aunque en su origen no era así, nos permiten tomar decisiones basadas en datos. Bien. ¿Esto es fácil o es difícil, la estadística y la probabilidad? Me parece que Asunta has tratado también el tema este, que a veces, pues, como está al final del bloque del currículo, pues se deja. A veces en esa decisión también entra en juego si el docente considera que es fácil o es difícil o no. Bueno, me gustaría saber lo que pensáis aquí al respecto. He preparado ahí en la versión momento de usar la presentación. Tenéis aquí un enlace, ¿vale?, que os va a conducir a una preguntita. Está preparado en una plataforma que se llama Desmos, no sé si la conocéis, los de Masterchef. Es una actividad que es una página que tiene una parte que es una especie de entorno dinámico de tipo GeoGebra, y luego tiene otro entorno con actividades preparadas, que además puedes editar, y te permite recoger las construcciones, lo que ha hecho el alumno. Para entrar tenéis dos opciones: o tenéis la presentación y clicáis aquí, o entráis en esta página en el navegador y ponéis este código. Luego os pide, si queréis entrar con la cuenta de Google o no, le dais, que no hace falta que estéis registrados ni nada, le dais aquí al continuar sin registrarse, y en el móvil sale, lo probé ayer, sale un pequeño aviso de que con pantalla funciona mal, pero es mentira, eso lo he probado. Sí, funciona. Sí, por favor. La primera es ordenar cronológicamente
como nombre, mientras no sea ofensivo, poner el que queráis, ¿vale? Luego aquí esto lo anonimizaré, que no me gusta que se me la propiedad. Sí, el código sale directo. Si le des al enlace, sale directo. No es fácil, la comunidad no es nada fácil, ¿no? De hecho, ha fallado, ¿eh? Ah, pues hay gente que ha acertado el jueguecillo, ¿no? El juego es, a ver, el juego va de ordenar cronológicamente esos hechos. Que es un juego, ¿Quiénes sois?
Y no sabemos cuál. No, ahora luego pondré la solución. Pero ahora por el que estamos en verdad. Esto es todas las actividades. Esta es que por ejemplo habían fallado un feedback. No, cuando crees que el centro ya pasa. ¿La habéis hecho por aquí o no? Sí. La primera se me tan fácil. La última pantalla. Hay un montón que se llaman timeline, que es línea temporal. Entonces son unas cartitas pequeñitas, ¿vale? Por un lado es más sin fecha. De hecho, la de la teoría de la probabilidad que pone ahí sale en el juego de ciencia y descubrimiento, aparece como una de las tarjetas. Por un lado tienes la teoría de la probabilidad y, bueno, por otro te pone oculto el año. Entonces, el juego consiste en ir ordenando cronológicamente. Cada jugador arranca con 4 tarjetas, se pone una en medio de la mesa y va a ganar el que consiga poner antes las 4. Entonces, ¿qué pasa? Que si en tu turno no la consigues poner, pues esa tarjeta la devuelves y te coges otra y la cosa cada vez se va complicando más. Porque claro, aquí he puesto la del descubrimiento de América por los europeos para hacer una referencia clara y a partir de ahí ir ordenando. Eso en cuanto al juego. Luego, la cosa está de Desmos, lo que veis aquí en la pantalla es lo que ve el profesor. Aquí habéis entrado como estudiantes y el profesor pues ve en cada momento lo que está haciendo cada alumno. Si fuera otro tipo de actividad, como que tuviera que hacer unas prácticas o lo que fuera, pues el profesor puede parar, poner en pausa, entonces todos vosotros veríais, si la tenéis abierta, veréis que se ha parado la actividad o lo que sea, ¿vale? Bueno, también el profesor lo que puede hacer es, pues, saber lo que ha hecho Asunta. Pues Asunta lo ha ordenado de esta manera, ¿vale? También se puede anonimizar para no poner en evidencia pues a nadie. Es decir, a ver qué ha hecho Felix Klein, que era buen matemático, pues aquí es fallado del todo, ¿vale? Bueno, y ahora lo que vamos a ver es el sumario, ¿vale? Vamos a ver aquí lo que ha pasado con el... Estas son las de todos los que hemos participado, ¿vale? Y si le doy a Overlay, veremos pues cómo ha ido el asunto. Pero vamos, antes de esto, vamos a ver cuál era la solución, ¿vale? Que la tengo aquí. Bueno, la más antigua, ¿qué habéis puesto? Los primeros registros estadísticos. Bien. En el año del segundo milenio, antes de esta civilización, pues los egipcios, ¿vale? Con el tema de los censos, pues comenzaron ya con ellos. De hecho, se podía remontar antes, hay unas construcciones por Cerdeña, me parece que se llaman los Nuragas, que también tienen unas marcas que pueden considerarse como registro estadístico. Pero si vais a Wikipedia, fuente de todo el saber actual, se lo marcan en el 350. ¿Vale? El segundo es la invención de las fracciones. Ahí sí que choca con lo que habéis puesto, la utilización del cero antes del más y el menos y antes de la invención de las fracciones. Pues no. La invención de las fracciones, la segunda. También por nuestros amigos egipcios, el ojo de Horus, ahí pues representaban en ese jeroglífico todas las fracciones que ellos usaban, que siempre eran unitarias. Después, mucho más tarde, viene la utilización del cero por los hindúes. La invención de los signos, más y menos, por Joseph Friedman en torno a 1489, alemán. Y ahora ya entramos con las tres que iban a pillar. La de la probabilidad, la de la ley de la gravitación universal y la de la celda. Bueno, perdón, antes viene el de América, que era la referencia. Y después viene la teoría de la probabilidad.
La teoría de la probabilidad, aquí se considera, esto de las tarjetas en el juego, y considera que la descubren Pascal y Fermat, que hay un consenso sobre eso, aunque Cardano y algún otro autor antes que ellos sí que estudiaron las diferentes, la probabilidad de tener ciertas combinaciones de dados, etcétera. Pero es la correspondencia de Pascal y Fermat a raíz de los problemas que planteaba el caballero de Mer sobre sus apuestas y sus cosas, pues que motivó la correspondencia entre Pascal y Fermat, que Fermat en sí no era, bueno, era abogado y se dedicaba a esto por afición o para fastidiar, no lo sé. Justo después, una década después prácticamente, Newton descubre la gravitación universal. Fijaros en qué nivel estamos, o sea, la probabilidad, que luego veremos a ver qué habéis respondido, lo de fácil o difícil, pero nivel de dificultad, descubrir la gravitación universal, ¿vale? Se descubre más o menos en torno al mismo tiempo. Una vez ya descubierta toda la tecnología necesaria para el descubrimiento, aunque fue por accidente, de América por los europeos. Y por supuesto, muchísimo después que el cero. La cédula, bueno, aquí lo ordeno yo mal, antes, que la gravitación es de 1665, y la última, la teoría de la evolución de Darwin, ya casi en el siglo XX, ¿vale? Bueno, ¿y qué habéis puesto aquí? La teoría de la probabilidad después de América, ¿vale? Pero antes de la teoría universal, bien, que ya lo ponía ahí. De todas maneras, hay bastante variación entre respuestas, ¿sí? Nadie falla, bueno, la teoría de la evolución es lo más moderno. Bueno, lo que quería mostrar con esto, mira qué pasa. Lo que quería mostrar con esto es a ver dónde ubicábamos la teoría de la probabilidad, ¿vale? Sobre todo respecto a la utilización del cero y las fracciones. En ese caso, sí que consideramos que es posterior, quizá porque en la probabilidad aparecen fracciones cuando vamos a considerar el significado clásico de evaluar la probabilidad de sacar, por ejemplo, un 5 en los dados. Siempre lo mostramos como número de casos favorables entre casos totales, ahí tiene que haber fracciones. Bueno, no sé si ha sido por eso, pero lo hemos ubicado ahí. Vamos a ver que hemos contestado en lo de la dificultad. Bueno, es algo fácil. Grassmann y Martin Gardner consideran que están de acuerdo, pero en general tampoco hay un consenso, ¿no? Hay gente que no opina. Bueno, no tenemos muy claro. ¿Vale? Con la estadística lo mismo, aunque se nos cae Gardner, que considera que la estadística es un pelín más difícil que la probabilidad. Y a ver cuántos. Bueno, pues 20 de vosotros y 21, bueno, más o menos 20, que es un porcentaje bastante alto de los que estamos aquí. En alguno de los cursos no se dio ni probabilidad ni estadística. Pues eso sí que es llamativo. A ver, yo también, luego algún curso que no lo das, porque ya al final, de hecho, yo mismo este año que estoy dando un segundo de bachillerato, pues la estadística y la probabilidad va a ser un curso express. Y casi fuera de ya la vida sobre la botella. Cosas que pasan, ¿vale? Bueno, que eso hay que dar. Vamos a mostrar ahora algunas orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad. Bueno, pues en la referencia, luego al final pongo una recopilación de las referencias que he ido utilizando. Y a lo largo de las diapositivas también van a ir apareciendo. Bueno, pues aquí cito ya a Batanero y Godino, que son del equipo de Granada, que ya han mencionado Asunta. Y el dibujín ese que he puesto ahí, la fotografía de la casita esta, no tiene nada que ver con la probabilidad, pero por eso la pongo. ¿Qué pasa con la geometría? Pues con la geometría ocurre, y con otras ramas de las matemáticas, que me puedo encontrar con experiencias de la vida cotidiana que me proporcionan a mí, pues como a mí mismo, una realimentación en términos de información que yo sé procesar y me ayudan a aprender. Por ejemplo, el niño que utiliza esto, pues el bebé coge una pieza y prueba. Que no, pues la deja y coge otra. De hecho, se voy dando cuenta de que en las que son curvas, pues las cuadradotas no entran. Y poco a poco es el mismo juguete y la misma experiencia la que le va dando esa información.
Entonces, bueno, Bastanero, Odino, prácticamente todos los autores que de teoría, probabilidad y estadística os van a hablar de la necesidad de proporcionar una amplia variedad de experiencias, porque la vida cotidiana no te las proporciona, o si te las proporciona no eres capaz de discernir lo que está pasando realmente, porque necesitarías hacer a lo mejor no, necesitarías hacer muchas repeticiones en el experimento, hacer un estudio estadístico para que aflore lo que está ocurriendo, y eso no se hace. Entonces, en lo que es la escuela, hacen falta experiencias que hagan aflorar todo esto. En primer lugar, pues separar lo que es aleatorio de lo que es determinista. Y luego, pues es necesario estimular la expresión de predicciones antes de hacer el experimento. Una vez ya tienes unas cuantas experiencias, pues es necesario que dejes a los estudiantes que opinen, expresen su creencia sobre el comportamiento de esos fenómenos anteriores. Y luego, una vez hecho el experimento, pues contrastar lo que creías con lo que ha pasado y por qué. Entonces, para todo esto, como docentes, nos tiene que quedar claro que hemos de organizar la recogida de datos para poder contrastar las predicciones con lo obtenido. Luego, es necesario resaltar el carácter imprevisible. Yo puedo hacer un estudio estadístico súper chulo, hacer el cálculo de probabilidades perfecto, pero luego puede que no pase lo más probable. De eso va esto, ¿no? Y eso hay que asumirlo. Por eso, luego hablaré sobre juegos. Los juegos nos proporcionan unas experiencias que simulan todo esto en un entorno que permite que se vaya repitiendo ese experimento. Bueno, también en todas las experiencias que consideremos para clase, es necesario que vayan enfocadas, entre otras cosas, a apreciar el fenómeno de la convergencia en probabilidad. Esto quiere decir que la frecuencia de aparición de un suceso, cuando voy repitiéndolo, pues coincide a la probabilidad teórica. Eso parecen palabras muy fuertes, pero simplemente quiere decir que hay que repetir muchas veces el experimento. Si yo le pregunto a un niño de primaria, ¿este dado es bueno o no? Pues bueno, para ver eso tendremos que tirar unas cuantas veces. No vamos a entrar en el cálculo preciso de, pues lo tengo que tirar n veces, a ver n cuánto es, para que la probabilidad me salga 95%. No, hay que tirarlo muchas veces. Bien, en relación con esto, estamos con las orientaciones para la enseñanza en la didáctica. Hace poco, es que en Twitter, pues, yo creo que se aprende bastante porque hay una comunidad bastante activa de docentes. Dan Meyer escribía esto: no enseñes matemáticas de una manera inteligente. Y te enseñaba, había puesto una captura de esta ficha. Los demás ya lo conocéis, que os lo puse. Dice, Spending Time the Smart Way. Bueno, ¿qué es eso de inteligente? Fíjate, mira, hay formas especiales para decir las horas que terminan en los números 00, 15, 30 y 45. Mira, las 5 se dicen 5 en punto. Las 5, 2 puntos 15 se leen quarter after 5, ¿vale? Las 5 y cuarto. Las 5.30, las 5 y media, las 5.45, pues las 6 menos cuarto. Eso se dice así. Y si no lo entiendes, es que no eres inteligente. Eso es lo que está diciendo la hoja esta. Bueno, pues Dan Meyer dice, Dan Meyer y muchos otros, ¿vale? Lo que pasa es que la forma de expresarlo chocaba. Y está relacionado con la idea esa de si es que eres bueno en mates, es que eres muy inteligente. Pero lo que venía a decir es, ¿por qué en lugar de darle las cosas ya hechas y que no tienen ningún sentido? O sea, ya veis qué sentido tiene para mí decirle que 5.2.00 se lee 5 en punto, o floor. Claro, si es estabilidad de t, va a aprenderlo, va a ser funcional. Y poco a poco, más adelante, sí que le vendrá ese sentido. Pero ¿por qué no enseñarlo de esta otra manera? Esta es una actividad de Desmos, no la vamos a hacer, que lo que hace es un polígrafo, es como el quién es quién. Se juega por parejas y el ordenador, o sea, la aplicación va emparejando a los alumnos y lo que tienen que hacer es eligen, bueno, a uno le aparece marcada una y el otro estudiante, el otro alumno lo que tiene que hacer es ir haciendo preguntas de sí o no para llegar a la respuesta correcta. Entonces aquí se tienen que expresar en términos de dónde está el azul, dónde está la roja, etcétera, y poco a poco pues se va generando una serie de discusiones de aula que el profesor puede aprovechar para hacer una puesta en común y ir decidiendo, pues bueno, ¿en qué se diferencia este reloj de este otro? ¿Cómo van avanzando las horas?
Entonces, es una forma de profundizar en cómo se dice el tiempo, en este caso. Otra manera, pues ver también cómo se van moviendo físicamente las agujas, ¿vale? Y esta actividad que estamos viendo ahí es también una actividad de ordenar. De ordenar, lo que pasa es que las horas aquí nos aparecen expresadas de diferente manera. Es una actividad que va enfocada al mismo objetivo que esta que teníamos aquí, pero el enfoque es diferente. O sea, plantea primero una situación que no la saben resolver los alumnos, se va viendo los conocimientos previos, cómo se van expresando, y ya luego el profesor aprovecha todo lo que han dicho para hacer una cosa en común. Esto, bueno, y también yo terminaba con esta frase que me parece estupenda, ¿no? Definir la inteligencia de forma tan precisa, tan estrecha, es decir, si no sabes hacer esto es que eres tonto, que no eres inteligente, ¿vale? Implica definir el thumbnail, no sé cómo decirlo, la tontería, de forma muy amplia, ¿vale? En su lugar deberíamos buscar encontrar la inteligencia tan a menudo como nos sea posible en tantos estudiantes como nos sea posible. Es decir, los que no pillan esa ficha del principio no quiere decir que sean tontos ni que no tengan nada que decir al respecto, sino que sus significados de partida son distintos y habrá que negociarlos con las actividades que hagamos. Esto que dice Dan Meyer en esa entrada no es nuevo. Hay un consenso en que la enseñanza de las matemáticas debería basarse en la resolución de problemas. En torno a esto de la resolución de problemas hay tres perspectivas y solamente por ilustrarlo y dejaros la referencia. Podemos enseñar para resolver problemas, podemos enseñar a través de la resolución de problemas, que enlaza con lo que venía a contar Dan Meyer, y enseñar sobre la resolución de problemas. Las dos primeras, bueno, ahí os dejo esto para que indaguéis, solo quiero mostrar un poquito las diferentes opciones que tenemos que decidir, pues una decisión al fin y al cabo, que tomamos como docentes. Las dos primeras sí que son opciones de enseñanza. La tercera es enseñar directamente sobre cómo resolver problemas, en plan técnicas y estrategias de resolución de problemas, empiezo por detrás, lo descompongo en partes, etc. Pero estas dos sí que condicionan mucho cómo vas a enseñar. La ficha del principio del tiempo se ubicaría en una enseñanza para resolver problemas. Mira, la hora se dice así, ya te va a poner una ficha y la vas a hacer. Y la otra que hemos visto se ubicaría en la enseñanza a través de la resolución de problemas. Y las situaciones que hemos comentado de juegos, que luego iremos indagando, bueno, de juegos manipulables, la casita, todo eso, ¿vale? Pues son situaciones, problemas en sentido amplio, que me permiten ir vertebrando los contenidos que tengo que dar y que me marca el currículo. Entre esas dos opciones de enseñanza hay también un consenso. En los handbooks de educación matemática se señala que la enseñanza a través de la resolución de problemas debería ser el objetivo que deberíamos tener como docentes. Ahora bien, también reflejan que hay un debate y sigue habiéndolo. Hay gente, docentes, que se ubican en una enseñanza para la resolución de problemas y bueno, es una decisión que toman. Ahora bien, en los handbooks lo que hacen es señalar también la dificultad, bueno, aquí lo pongo después, no sé si leerlo. Aquí lo que dicen es una traducción que hice yo del parrafito que ponían en el handbook, ¿vale? Describen que hay un debate de décadas sobre la enseñanza de la resolución de problemas. Nos dicen, el conocimiento del contenido matemático en sí mismo casi nunca es una demanda explícita por parte de los empresarios. Ahora bien, estos desean trabajadores que sean resolutores eficientes de problemas, lo que implícitamente conduce a los centros educativos a enseñar la resolución de problemas como un fin en sí mismo. Esto de que se va a poner la palabra empresario, en sí, sería otro debate que sería ver las matemáticas desde una visión muy utilitarista, en contraposición también a lo que debería ser, que es resaltar el carácter humano como disciplina, ¿vale? Pero eso es otro debate. Por lo tanto, y siguen, a pesar de la reciente tendencia de la comunidad de educación matemática hacia la resolución de problemas, es decir, se indica que hay una tendencia en enseñar a través de la resolución de problemas, en este handbook especifican, recomiendan cumplir ambos objetivos, ¿vale? Enseñar sobre resolución de problemas y enseñar a través, ¿vale? Entonces, el debate que decían al principio, lo que vienen a decir es que más que zanjar el debate sería reestructurarlo, ¿vale? El problema ya no está en que es mejor si una cosa o la otra, sino en diseñar situaciones y problemas que
sean lo suficientemente exigentes como para que pongan el conocimiento que quieres enseñar. Eso no es fácil, tener todo un curso ahí tabulado con problemas que, vamos a ver, para cada contenido la probabilidad en tal curso sería para una tesis, el diseñar la secuencia para que fuera perfectamente y estuviera aprobada, etcétera. Pero vaya, en este handbook es de 2016, vaya, aunque aquí citen a gente de 2007, el handbook es de 2016 y es lo que nos viene a decir, que todavía hay mucho trabajo en ese campo. ¿Vale? Bueno, pues vamos con las didácticas de la probabilidad en sí. El proyecto EduMath Maestros de Bacanero, Godino, bueno, coordinaba Javier Godino, y en la página, tenéis también enlaces por ahí, vienen los PDF para uno de los bloques curriculares de primaria. Aquí, en el de probabilidad en el de estocástica, que trata los temas de probabilidad y estadística, distinguen los diferentes tipos de actividades que deberíamos considerar en una propuesta de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, pues, experimentación y estimación frecuencial de probabilidades, que ya lo hemos nombrado antes. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues consiste simplemente en darles unos dispositivos aleatorios a los alumnos, dispositivos, le hace dados, le hace detectar, lo que sea. Entonces el profesor va a gestionar los momentos de la recogida de datos, ¿vale? Se van a tirar la moneda pues, por pareja, ¿quieres hacer? Los chinchetas. Si luego eso realmente, el resultado de las chinchetas es que tendremos que tener en cuenta también si el dispositivo que le damos es equiprobable o no, y habrá que tener en cuenta que hay que ofrecer las dos visiones, porque si no luego se tiende al sesgo de equiprobabilidad. Entonces, consideramos el lanzamiento de moneda, que cada pareja lo haga 10 veces, entonces habrá rachas en las que salgan 6 caras 4 cruces, 8 caras 2 cruces, habrá cierta variabilidad, pero cuando juntemos los de toda la clase, pues veremos que se va acercando. Entonces, eso es necesario hacerlo, y aunque haya applet, es necesario hacerlo físicamente al principio, luego ya se usan los applets para que también, y tenéis un taller súper majo después. Ambas cosas son completamente complementarias. Desde luego hay que animar a los alumnos a expresar las creencias antes de hacer el experimento y luego contrastarlo con los resultados obtenidos, ¿vale? En el fondo son mini proyectos estadísticos. Ahí os dejo el enlace a los materiales que os he mencionado y vamos a comentar ahora otro tipo de actividad que tenemos que tener en cuenta. Hemos visto la experimentación y ahora vamos con la construcción de dispositivos aleatorios. Lo ideal sería que no solamente le hiciésemos dados, ruletas, chinchetas y experimentaran con ellos, sino que tuvieran tiempo, y lo hubiésemos considerado nosotros en la propuesta, que construyeran sus propios dispositivos aleatorios. Eso de ahí es un cubo que está dando vueltas, pues podemos construir dados, podemos construir ruletas, podemos construir lo que sea, ¿vale? Tanto con resultados equiprobables como no, y luego aprobarlo. Aquí, ¿cuál es el objetivo? Pues distinguir los casos en los que es posible o no es posible aplicar el principio de indiferencia. ¿Qué es eso? Bueno, pues si todas las caras tienen el mismo, son equiprobables o no, ¿vale? Son independientes o no. Bueno, cuando probemos ese dispositivo, también vamos a apreciar la utilidad de la estimación frecuencial, que es lo mismo que hemos puesto en práctica en la actividad de la experimentación. Y también nos va a permitir esta construcción de dispositivos aleatorios el hacer conexiones intra y extracurriculares. Es decir, en el momento que tienen que construir un cubo, bueno, pues conexiones con la geometría. Si el cubo no lo hacen de papel, sino que lo hacen con tecnología 3D, que se puede hacer en primaria y en secundaria, pues en técnicas de modelado en 3D, que luego comentaré una pequeña experiencia. ¿Cuánto tiempo? Vale. Bien, nos queda, a ver. Esta es la actividad en el proyecto EduMath. Bacanero comenta la de construirlo directamente como estamos acostumbrados. Todos hemos hecho esta actividad de tener el desarrollo plano con las solapillas, recortarlo y pegarlo. Bueno, pues podemos construirlo y experimentar con él. De hecho, luego esta misma actividad podemos terminarla haciendo, bueno, pues ¿qué peso, en qué canal tengo que poner un botón para que el dado esté sesgado y salga más el 6 que el 1?
pues en la cara opuesta. Pero si quiero que aparezca el doble de veces que en la otra, pues cuánto peso. Ahí exige probarlo y demás. Esta sería haciendo el cubo con el desarrollo plano. Se puede hacer también, todo esto lo voy diciendo, ¿vale? Ahí os queda. La actividad terminaría diciendo, pues, qué otros dados, otros sólidos podríamos hacer, con los cuales podríamos hacer dados que tuvieran resultados equiprobables. Bueno, pues terminamos con los sólidos platónicos que tienen todas las caras iguales. Esta misma actividad se puede hacer sin pegamento a partir de la papiroflexia modular. Y ahí se ven más evidentes todavía las conexiones con la geometría. Esto de aquí es un enlace al módulo SONOVE que, fijaros, se hace enseguida. Son 4 o 5 pasos y te permite hacer el cubo de una forma bastante más limpia, creo, porque, bueno, a mí nunca conseguí pegar bien. Siempre me quedaba algún huequecillo y, en cambio, con esto me apañó bastante bien. Aquí lo único que tienes que tener en cuenta con la papiroflexia es que ser lo suficientemente preciso. Pero si haces esto bien, que hay vídeos y demás, no hay excusa para no saber hacer el cubo este, pues queda mejor. Y a la hora de trucarlo, puedes poner en lugar de botones, poner más caras, o sea, claro, más papel directamente en una de las caras, ¿vale? Bueno, estos son fotos de esta actividad hecha con chicos de segundo, tercero y cuarto de primaria. El cubo sale bastante bien, casi lo hacían peor. Esta es una actividad que hice llevando a mis alumnos, estos eran de cuarto de secundaria, ¿vale? La hice con ellos un día en clase y luego nos pasamos al colegio, pues a que le hicieran ellos con los críos. Hacían un dado y lo probaban. Y lo hacían mejor los chavales del cole que los niños. Bueno, esto mismo se puede hacer con software de modelado en 3D. ¿Vale? Suena muy de ciencia ficción, pero es que ahora mismo las impresoras de 3D pues valen 150 euros. En el instituto nosotros tenemos una. Yo en casa tengo otra. Sé que hay coles que tienen y las vamos a ir viendo. Hace 3 años hice una actividad en segundo de eso, que con un programa que están utilizando en mis críos de nuevos hijos, están en primero y en segundo. ¿Vale? Pues el año pasado la aplicación está para diseñar, el mío el mayor ya la manejaba, porque es arrastrar. Para diseñar la pieza que tú quieres hacer, escoger unas formas predefinidas que hay aquí, arrastrar, estirar, tipo Paint, pero en 3D. Y luego esto que haces aquí, pues lo puedes mandar a imprimir directamente. Entonces, la actividad que propuse en un segundo de la ESO era la siguiente, ¿vale? Diseñar un dado. Les dije que era voluntario, que añadía 0,5 puntos al examen, etc. Y luego probaremos a ver cómo es. Bueno, pues a pesar de que había aquí una forma predefinida, bueno, en este menú de la derecha hay una forma que es un cubo pero con las esquinas redondeadas. Ya hace el dado con eso. Pues muchos de ellos pasaron de utilizarlo, hubo otros que no. Tras pasados unos días pues me entregaron los dados. Claro. Y bueno, al final lo hicieron 10 alumnos y ¿qué pasaba? Bueno, ese empiezan a borrar ese de ahí. Bueno, lo de los números, claro, es que hay una forma básica que son números en el programita este que los arrastras y las puedes unir con lo que tenías. Entonces, este en concreto, los números, en lugar de ponerlo con puntitos, lo puso con esto y claro, ahí directamente hay algo que no tienes en cuenta. El peso de las caras, ¿vale? Con lo otro puedes echar una cuenta, pero con los números desde luego que no. También hay algo más raro en este dado. Pero igual queréis que es un defecto mío de haber puesto la imagen. ¿Sabéis que está un poco... Eso es mía. Eso es que el alumno este lo hizo el dado y luego lo arrastraría o lo que fuera y no lo tendría en cuenta. ¿Vale? Pero ese dado se llegó a imprimir. Bueno, cuando se imprime, esto es un dado de esos imprimiéndose, va capa a capa, y luego lo probamos. A ver, esto de diseñar un dado es un proyecto que daría mucho de sí, porque en el fondo entras en la comunidad Maker, hay un sitio que se llama Universe donde suben diseños de cosas, de objetos en 3D,
y hay uno que es diseño de dados, ¿no? Pues ahí había un comentario que estaba cascoporro. Que venían a decir lo siguiente, pues depende de cuando lo imprimes el dado, decides si lo haces huequito o sólido del todo, o el porcentaje de relleno. Entonces, claro, cuanto más hueco lo hagas, más sesgo va a tener o más va a amplificar los sesgos. Esa era la principal consideración de diseño. Pero es que luego llegaban a dilucidar de si lo imprimo así está sesgado y si lo imprimo en diagonal está menos sesgado. O sea que, a ver, diseñar un dado en sí es muy difícil, pero para los objetivos que queríamos, todos estos debates los obviábamos. Simplemente queríamos un dado, la consideración por lo menos de que las caras opuestas sumasen 7, por eso de que recibe la misma cantidad de caras y está como equilibrado, y un poco más, pero aún así se veían resultados llamativos. Las cavidades, bueno, pues no habían retirado la misma cantidad en las caras opuestas. Había caras que pesaban más que otras. También, en lugar de retirar material, a veces lo añadían, como el que hemos visto de los números, que también ahí cambia el centro de masas del dado y puede hacer que salgan cualquier cosa. Lo de la suma de las caras que no hacían 7, que está relacionado con el error anterior. Luego, que tampoco se centraban los puntos de cada cara, porque te ponían el 6, pues te lo ponían como desplazado. O sea, había muchos aspectos que no se tenían en cuenta. Claro, y lo que hemos visto, pues que no tenían las mismas dimensiones, es una cosa rara. Estas son las construcciones. El otro no rueda. Aquí lo que ya entra más en juego es como tiras el dado. Aquí estos se ven un poco raros y lo que se aprecia es que no se ven apenas las marcas, ¿verdad? Pues claro, porque dijeron, pues para hacerlo bien, voy a hacer que apenas se vea. Quisieron hacerlo tan fino, pues que luego realmente no se podían imprimir. Bueno, y estos dados aparecieron. Tuvimos una exposición del CaixaForum en Zaragoza, igual también estuvo por aquí, sobre la Grecia clásica. En la primera vitrina había un ejemplo había juegos, y entre ellos estos dados. Este dado en concreto le pasa lo mismo que el que hemos visto al principio, ¿vale? Que estaba como achatado. Pues qué curioso, que los mismos fallos que ves ahora, aquí cogerían la piedra al hueso que les venía bien, ¿no? Pero que los usaban estos dados y sin tener en cuenta tampoco ese posible sesgo. Bien, como ideas para hacer, tampoco nos tenemos que ir al software de modelado para hacer actividades físicas desde el punto de vista matemático. Para hacer algo no equiprobable y probarlo con un clip y un boli, y si quieres un compás para hacerlo bien, pues ya puedes hacer una ruleta que funciona la más de bien. Bueno, luego entraríamos en los juegos y sorteos, que dentro de las categorías de actividades que nos comentaban Godino y Batalero, es otra de las clásicas, es que no hay más. Experimentación con dispositivos, construcción de dispositivos, juegos y sorteos. Y en todo esto, si os des cuenta, el análisis, la recogida de datos, incluye un mini proyecto estadístico para ver lo que está pasando. Entonces, ¿en qué juego pensamos cuando estamos pensando en probabilidad? ¿A cuál? A ver, si acertamos. Tal vez el de la OCA. Ya los egipcios jugaban a juegos de este estilo con una espiral. Se supone que la oca viene a representar lo que es la vida, y realmente en el juego de la oca, ¿qué hace? Y pues ver pasar la vida, porque no puede ser no es pasar la vida, porque no está en tu poder decidir a ver qué hago para ganar en el juego, ¿no? Bueno, en el parchís, ahí sí que tienes puedes tomar alguna decisión, ¿vale? Bueno, entonces algunos de estos juegos, como el parchís, contribuyen a la formación de creencias raras. En el parchís se sale con 5. ¿Por qué se sale con 5? Se puede salir con 3, porque tiene una probabilidad. Pero si un niño o la persona que sea está jugando toda una tarde al parchís y el 5 por lo que sea no sale. Bueno, de hecho es que a lo mejor ha salido lo mismo que los otros, pero como estás esperando que salga, ¿vale? Te llevas la idea de que, ostras, el 5 es que sale muy poco, ¿no? Entonces, es necesario estaría bien abordar este tipo de experiencias como oportunidad de aprendizaje
porque a lo mejor los niños juegan fuera de la escuela, pero no se dan cuenta de estas cosas, ¿vale? Bien, entonces, para infantil, ¿por qué no sé esto? A ver. Bueno, el frutal, como lo tengo aquí, solo me va a dar tiempo de enseñar alguno, pero vaya, ahí está el infantil aquí, ¿no? Bueno, el infantil o si estoy más infantil, ¿vale? Es un jueguecillo, el frutal, ¿vale? No sé si se aprecia el tablero. Bueno, pues acá. Pues es un tablero muy mono, ¿vale? Y luego hay unas piezas de madera que se ponen en el ciruelo, en el pedal, en el manzano y en las cerezas, ¿vale? Hay un lado muy majo que tiene un cuervo, un color rojo, amarillo, azul, una cesta, ¿vale? Y ya con esto juegas. ¿En qué consiste? Es un juego cooperativo y se va jugando por turnos. Si te sale azul, pues coges una ciruela. Si te sale rojo, coges una cereza. Si te sale cuervo, pones una pieza del puzzle del cuervo es el malo. Si se completa el puzzle del cuervo, hay 9 piezas. Si se completa el puzzle del cuervo, pues gana el cuervo y pierden todos, ¿vale? Y si la fruta, se consigue coger toda la fruta antes de que crezca el cuervo, pues ganan los jugadores. Aquí, ¿qué decisión se puede tomar? Si sale cesta, el jugador decide que 2 piezas de fruta, puedes coger 2 frutas de los árboles que quieras. Entonces, claro, si tú juegas con los niños a esto, la primera vez que les sale cesta, ¿qué van a coger? La que les guste. Pues a lo mejor las cerezas, porque las cerezas son muy monas. Las cerezas son así, bueno, ahí hay una decisión. Entonces, si juegas con ellos, sí que tienes que explorar. Bueno, espera, a ver, que queremos ganar, ¿no? Que nos haga algo. Entonces, aquí tienes que coger 2, ¿por qué no coges de este árbol que es que está rebosado de ciruelas y no está por compensar un poco? Entonces, ahí, en este juego, al contrario que es la hoja, sí que hay una estrategia, ¿vale? Entonces, aquí os he dado una serie de juegos. Ya miraré a ver qué pasa con las imágenes, ¿vale? Porque luego de mayores tenemos el Catán, igual que sí que lo conocéis. Los juegos un poco distintos al Monopoly. Aquí lo voy a sacar, ¿vale? Pero es un juego. Bueno, ahí veis la imagen de cómo es, ¿vale? Es un mapa, ¿vale? Y aquí ahí sí que entran en juego las probabilidades y sobre todo vamos a poner las piezas. Entonces, fijaros, aquí estas fichas, ¿vale? Tienen números y representan la suma que obtienes al lanzar los dados. En el propio juego te ponen más grande el 6 que el 3, ¿vale? Porque el 6 sale mucho más que 3. No confía en la cultura estadística del personal porque te lo ponen bien claro, ¿eh? El 6, ojo, que el 6 va a salir mucho, entonces te conviene poner aquí tus fichitas, porque cada vez que sale un 6, pues recibes en este caso ovejitas. Y ya luego te lo indica. Entonces, hay una versión de Catán ya para, bueno, lo hemos visto en Bitcoin Theory, sobre él. Hay una versión para niños que es muy parecida. Entonces, también tienes que tener en cuenta dónde vas poniendo los asuntos. Y me dejo algún juego más por comentar, pero se me acaba el tiempo ya, ¿verdad? Sí, esto se os va a quedar. A ver, la presentación la tenéis. Terminamos con unos cuantos juegos más, juegos que son comerciales, pero que nos pueden servir como inspiración para hacer actividades de aula. Recientemente con Asunta y con María, a ver si llegó, bueno, sí, a las adaptaciones, ¿vale? Nos publicaron en el Congreso de Estadística que hubo a principios de año, pues una experiencia que hicimos en el máster del año pasado. Como trabajo final de asignatura, ahora estáis en ello, lo que mandamos es adaptar o diseñar un juego. El año pasado hubo una pareja que quiso adaptar el parking. Y bueno, hablando con ellas, dijimos, bueno, más que el parking vamos a centrarnos en el tabú y vamos a enfocarlo desde el punto de vista lingüístico. Pues que cada una de las tarjetas, por ejemplo aquí no se ve, imaginaos que era el diagrama de árbol, ¿vale? Y hay 4, hemos enfocado para último ciclo de primaria.